Bienvenidos a su podcast, La Previa, con Tatiana Hernández, David Belandia, Felipe Cianci. Tatiana, empecemos. ¿De qué se trata este podcast? 2 palabras. Hola, Goye, libertad de prensa. Exigimos mejor educación, exigimos la verdad. Comencemos. La gente que conoce a Tatiana y ha hablado con ella sabe que a ella le encanta tomarse la palabra y jugar con ella. Tatiana siempre está en la libertad de expresar su opinión sin miedo a ser juzgada o por lo menos rechazada por lo que piense y más por lo que pase por su cabeza. Lo más importante es que ella está en todo el derecho de difundir esa información que pasa por su cerebro sin ninguna limitación de fronteras o alguna barrera. ¿O no es así, Cianci? Cianci, bienvenido. Muchas gracias, Goye. Efectivamente, nosotros los periodistas no podemos permitir que nos callen o nos censuren. Los periodistas y ciudadanos tienen derecho a la libre información, a la libre expresión. Por eso actualmente se inculca mucho el periodismo ciudadano. El contraste de fuentes es muy importante en este momento crucial de las naciones. Muchos países actualmente viven en una desinformación por culpa de sus líderes, por el mal manejo que le dan al medio de comunicación. Y desde 1948 estamos hablando de los derechos de expresión sin límite de fronteras. Por ende, este ejercicio de libertad de prensa ha sido una labor muy luchada. En tiempos donde la opresión era lo que regía el mundo, exigir la libertad como un derecho parecía algo completamente descabellado. Y mira, gracias al artículo el cual nos haces referencia hace un momento, hoy podemos esa libertad de prensa. Bueno, chicos, pero yo les voy a contar una cosa muy importante. En Colombia y bueno, en general en el mundo, uno escucha en muchos lados y sobre todo por los medios de comunicación, especialmente las noticias, que hay un derecho internacional que se niega de muchas formas, a muchas personas, en muchas partes del mundo. La libertad de prensa, como un principio, como un uso, derecho y costumbre de las órdenes de la realidad social, desde mi parecer parece ser un chiste. ¿O no, Tatiana? ¿Tú qué piensas de eso? ¿De dónde nace esto? Goye, creí que me ibas a decir chisme. Yo estaba feliz porque me encanta el chisme. Pero te voy a contar, Goye. El proceso imagínate que inició con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto fue todo un proceso, ¿no? Luego vino el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 16 de diciembre de 1956. Pero espérate, porque más adelante sucede algo, que es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que fue adoptada el 4 de noviembre de 1950, pero hasta ese momento empezó a ejercer. La siguiente, la Convención de América sobre Derechos Humanos, y por último, y hasta nuestros días, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, Goya. Oye, qué interesante, pero mira, esto, aparte de sonar muy bonito, sin lugar a duda, tiene una cosa muy adentro, y es que bueno, estas libertades entrañan también unos deberes y unas responsabilidades que todos como ciudadanos debemos cumplir. ¿Sí me hago entender? Es decir, también esas libertades a las cuales hemos hablado en todo este podcast están sometidas a restricciones, a sanciones, a responsabilidades que en últimas pues constituyen unas medidas que son necesarias para manejar una sociedad democrática. O por lo menos, eso que están buscando muchos en este momento, una sociedad segura, ¿cierto? Estas sociedades seguras de las cuales les estoy hablando se construyen en base a la información que muchas veces es mediática, que viene de los medios. Y en ese sentido, Cianci, yo le voy a preguntar, ¿existen o no? Mentiras. Mejor, ¿cuáles son esos derechos y esos deberes que los periodistas cumplen? Y le pregunto más específicamente, ¿se cumplen? Goye, en la mayoría de los casos se cumplen los deberes de un periodista. Siendo honesto, no del todo. Respetar los derechos ajenos y no abusar del poder que tiene sobre la información un periodista es bastante amplia, Goye. Chicos, en algo vamos a concordar nosotros tres. Uno de los pilares más importantes del periodismo es la imparcialidad. Hay un ente internacional que se encarga de brindar apoyo y acompañamiento a situaciones violentas contra periodistas. Casi no suena mucho, es muy imparcial. Pero bueno, les cuento. Este ente especialmente trabaja en un marco de violencia que es el conflicto armado.
¿Cuál es el nombre de ese ente? Y específicamente, ¿qué apoyo brinda a los periodistas, Yancy? ¿Usted sabe de ello? Tati, ¿has escuchado en algún momento de los corresponsales de guerra? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué son tan importantes y por qué se convierten en un factor estratégico para la guerra? Oye, me parece que son muy importantes porque los corresponsales de guerra son estas personas que se encargan de informarle a las personas qué está sucediendo en la guerra. Es bien importante esta palabra de corresponsales de guerra. Somos como los periodistas, ¿no? Que estamos y vamos a la guerra y estamos allá y sabemos qué está sucediendo en realidad y de alguna forma informamos de manera objetiva, ¿sí? No en posición de ninguna de las dos posturas de guerra, sino que se informa de una forma muy objetiva. A esto también hay que adicionarle que de esta rama sale también una palabra que se llama los prisioneros de guerra, que viene siendo también una parte importante de estos prisioneros de guerra. Son personas que vienen a tener derechos, ¿no? Que son los mismos que nosotros estábamos hablando. Entonces, un prisionero de guerra puede ser un enemigo prisionero de guerra, un soldado, un piloto que haya sido capturado por el enemigo durante la guerra, el conflicto armado. Incluso un corresponsal podría ser un prisionero de guerra, ¿listo? Y estos prisioneros de guerra tienen o existen leyes para asegurar que ellos estén bien y van a ser tratados de forma humana y diplomática. Entonces, de ahí también sale un texto muy importante, una parte del texto muy importante, y es que ellos tienen derechos. ¿Listo? Los prisioneros de guerra y los corresponsales de guerra tienen derechos. Gracias, Goyo. Excelente, Tati. Y de esta manera nos despedimos pasando desde los textos básicos de la libertad de prensa hasta los derechos y deberes del periodista, narrando el trabajo de los organismos de apoyo a reporteros. En la presentación, David Belandia. Y quienes nos acompañaron en los micrófonos, Tatiana Hernández, Felipe Cianci. Que nos dejen de matar y secuestrar. Exigimos condiciones